Bueno, y continuamos en el Federal Modo Tarde, transitando la última etapa de la tarde con nuestro compañero Guillermo Jeremía para analizar un tema muy complejo que tiene que ver con los precios. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Ezequiel? Muy buenas tardes, el saludo para todos. ¿Me reciben bien? Sí, perfecto, fuerte y claro, exacto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Claro, porque los precios siguen siendo un problema sin solución. Da la sensación que hay algo que en la propia cuestión de la argentinidad está planteado como discusión constante, y lo que es bueno para uno termina siendo perjudicial para otros. Hoy hay precios excepcionales de algunos commodities, y eso temen que empujen nuevamente los precios hacia arriba, que se acomodan a valores internacionales. Pero bueno, también hay una estructura de costos en la República Argentina que desde hace años está dominada por distintos segmentos que muchas veces lo que hacen es sobredimensionar el valor de algunos productos. Para hablar de esta cuestión vamos a tomar contacto con la economista de la Fundación FADA, Natalia Ariño. La Fundación ha realizado o ha renovado el informe que permanentemente ofrece respecto de algunos productos básicos de la canasta alimentaria, como es la carne, la pan y el leche. Natalia, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el problema de los precios tiene múltiples aristas. Hasta para el Fondo Monetario Internacional es multicausal la constante suba de los productos en la República Argentina. Pero hay productos básicos de la canasta alimentaria, aquellos que uno supone que debiera ser de acceso a costo bajo, o que pueda para el bolsillo de los argentinos ser tolerable, como el de la carne, el pan y la leche, que cada vez se transforman en productos más inaccesibles. ¿Por qué ocurre esto, Natalia? ¿Cuál es la visión desde FADA? Bien, bueno, en primer lugar, como vos mencionabas, nosotros 2 veces al año lo que hacemos es actualizar y analizar cómo se componen los precios de estos 3 productos, porque bueno, son justamente productos básicos que generalmente todos consumimos y que están en la mesa de los argentinos. Hay esto que vos decís, que cada vez están más caros, y también eso de más caro, más barato, yo creo que tiene que ver mucho con la percepción y la comparación en términos reales, porque sí, los productos vienen creciendo, eso lo hemos visto, la carne, la leche, pan, entre otros, pero también los sueldos, nuestros salarios, nuestro poder adquisitivo, el poder de compra de la población, viene cada vez cayendo más, o sea, cada vez compramos menos con la plata que tenemos. Entonces, también cuando uno ve ese análisis de están más caro o más barato, yo creo que también es en términos relativos. Lo cierto también es que hacia adentro de las cadenas, todo el tiempo siguen aumentando los costos, como ya sea en la cadena de la carne, de la leche, del pan, o en cualquier otro tipo de producción que no es un alimento. Todo viene aumentando, la inflación viene siguiendo y aumentando cada vez más, y bueno, también los precios tienden a ir acomodándose a ello. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en el caso de la carne, cuando uno evalúa cómo se compone el precio de la carne desde el punto de vista de los eslabones que conforman esa cadena, nosotros tenemos que, en primer lugar, está la cría con un 30% del precio final que pagamos por el kilo, ¿no?, de carne. Estos porcentajes no necesariamente explican quién tiene más ganancia, el que mayor porcentaje tiene, sino la participación en términos de los costos y rentabilidad que tiene o no, que tiene cada eslabón. Entonces, como te decía, ahí la cría representa el 30%, que ustedes dicen, pero es un montón y es el que más se lleva del precio de la carne. Pero también es la etapa más costosa de la cadena en la cual tiene el criador para, tener a término un ternero que después se vende a la siguiente etapa y que lleva mucho tiempo, donde ese tiempo también es dinero, costos, etc. En un segundo lugar, o sea, siguiendo mejor dicho en la cadena, tenemos lo que es el feedlot, la etapa del engorde a corral. Nosotros generalmente en el mercado interno consumimos animales más bien chicos, que lo que se hacen es terminar rápidamente en un corral de engorde, y representa el 27% del precio de la carne, que ya hace unos meses
estaba pasando por una situación muy crítica, el feedlot. Hará unos meses atrás había empezado a repuntar, o sea, había empezado a mejorar un poco porque había mejorado la relación entre insumo-producto, que es maíz, y el animal terminado. Pero bueno, todavía no repuntó del todo y por lo tanto, por eso tiene tanta participación también por la importancia de los costos de producción de la etapa de la engorda. Y siguiendo después en la cadena tenemos el frigorífico, ¿sí? Que ya todos conocemos la función, que representa el 6% del precio que pagamos por el kilo de carne. El comercio, que puede ser súper, carnicería, un 9%, y después tenemos los impuestos, que los hemos separado para mostrar cuál es la importancia que tienen los impuestos en el precio que todos pagamos, por el kilo de carne en este caso, que es el 28% del precio, es decir, un poco más de la cuarta parte del precio que pagamos en la carnicería. ¿Y esto qué implica? Porque la culpa es de los impuestos. Bueno, ahí cuando hablamos de, no sé si decir la culpa, pero es mostrar, o sea, el objetivo de esto es mostrar hacia afuera de las cadenas, ¿sí? Para que los consumidores también veamos cómo se conforma el precio, quiénes están dentro de la cadena, y hacia adentro de cómo se reparte esa torta. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, ahora que está tan cara la carne, que estaba viendo el otro día el IPCA, dijo que la carne aumentó por encima del 60% en un año. Y es un montón, está por encima de la inflación de todos los precios. Entonces, decir, bueno, ¿quién se queda con la parte de la torta, con la mayor parte? ¿Y por qué? Y es como te decía recién, del precio que estamos pagando el kilo de carne, hay muchos costos que están metidos en cada uno de esos eslabones. La cría es uno, el feedlot es otro. Y fíjate que, por ejemplo, el feedlot, como te decía, si bien tiene una participación muy alta, no es el que gana. Por ejemplo, si vamos al frigorífico, a la carnicería, por ahí tienen una rentabilidad mejor, pero tiene una estructura de negocio que les permite, por ejemplo, hacer recuperos del mismo sistema productivo, que esto es algo muy técnico por ahí, le permite hacer recuperos que le termina dando un poco mejor la ecuación. Y sin embargo, cuando vemos este gráfico, por ahí no es el que realmente lo representa. Digo, por ejemplo, en la cadena, el frigorífico y carnicería pueden obtener esos recuperos que son de toda la cadena y los pueden aprovechar específicamente ellos dos, por ejemplo. Es decir, que proporcionalmente ganan más los frigoríficos y las carnicerías que los criadores. No necesariamente, eso hay que ir evaluándolo cuando se va analizando mes a mes, por ejemplo, pero sí tienen otra estructura de negocio, es otra cosa. Por ejemplo, en la cría, este último tiempo, lo que se ha notado es que el ternero ha sido una reserva de valor, por ejemplo. Y a lo mejor en otro momento no. Y ahí se compensa por ahí que en el feedlot está mejor posicionado que la cría, y así sucesivamente. Es muy, sobre todo en la cadena cárnica, es muy dinámica. Natalia, en el mes de abril se consumió en la República Argentina, un país que tiene básicamente a la carne como un componente fundamental en su dieta, el porcentaje más bajo en los últimos 100 años, 45 kilos por persona anualizado esto. En cualquier estructura llegamos a consumir hasta 92 kilos en algún momento, es decir, se redujo a la mitad. En cualquier actividad que se consume la mitad en el país, tendría que estar en descalabro la industria o la producción. Y sin embargo esto no ocurre, porque baja el consumo de la Argentina, pero sin embargo se sostienen las estructuras. ¿Cómo se justifica eso? Bien. A ver, yo creo que la caída del consumo puede venir dado por dos cosas. Primero, por el poder adquisitivo de la gente, que es como te había comentado antes. Por ahí la gente empieza a sustituir. Cuando el precio de algo está tan caro, empieza a sustituir y bueno, en vez de comprar a lo mejor 2 kilos de carne de vaca, compra uno de vaca y uno de pollo. Por otro lado, también viene de la mano de una caída en la faena que hubo en el mes de abril respecto a meses anteriores, que eso también puede estar impactando en la cantidad de carne que hay disponible.
Y también, por otro lado, sumando estas dos cosas, no hay que olvidarse que también tenemos un mercado de exportación que el año pasado ha sido récord, y en donde se ha vendido, ha llegado a venderse entre un 28 y casi un 30% de la producción nacional. O sea que yo creo que son varios factores que inciden en eso, pero que principalmente está dado por el poder de compra de la gente, de la población. A los precios, como hemos estado viendo, si el precio de la carne aumentó por arriba de un 60%, la inflación un poco más de un 40%, y los sueldos no se han ajustado a esos niveles. Y por lo tanto la gente, todos nosotros, empezamos a elegir qué se consume. Pero no somos culpables de esa situación los consumidores. No. Por eso digo, es como son varios factores. Uno nunca le puede atribuir una causa a una sola cosa. Por supuesto que acá de fondo hay cuestiones macroeconómicas y de mercado que también van poniendo su sello, pero es como te digo, es multicausal. Bueno, pasemos al pan. ¿Cómo se reproduce? ¿El costo del pan se multiplica 7 veces desde que el producto elaborado o la producción sale de origen? Sí, eso es una manera de mostrar las dos puntas, digamos, el campo y cuando ya el pan llega a la góndola. Es decir, el precio del trigo se multiplica por 7 desde que el trigo sale del campo hasta que el pan llega a mano de los consumidores, en el mostrador, ¿no? Y bueno, y ahí tiene que ver con un montón de costos, de nuevo, que se tienen en cuenta, costos de producción, costos de comercialización, por ejemplo, en la etapa primaria, después todos los costos operativos del molino, los costos propios de una panadería, que son los servicios, alquileres, mano de obra, porque la panadería tiene mucho costo en personal, justamente porque se caracteriza por ser una actividad muy artesanal, que se requiere de mucha presencia del maestro panadero, de las personas que laboran ahí. Y bueno, y después también la presencia de los impuestos, que en este caso, si lo comparamos con la carne o con la leche, la participación de los impuestos es un poco menor, es un 22% sobre el precio que pagamos el kilo de pan. Y acá el dato para resaltar, y no ser tan extensa por ahí, es que el trigo representa el 13% del precio del pan. Esto que se estuvo hablando mucho, siempre se está hablando en realidad, pero bueno, se habló mucho en meses anteriores, de cuánto es el impacto que tiene el trigo sobre un producto básico como el pan. Como fue también esto de cuál era el impacto que tenía el maíz, por ejemplo, en el caso de la carne o en el caso de la leche. Y acá en este análisis podemos ver que el trigo representa el 13% del precio del pan. Y finalmente con la leche, ¿qué ocurre, Natalia? Bueno, y con el caso de la leche, para aquellos que por ahí no están tan habituados a escuchar sobre la cadena láctea o la producción primaria, la industria, el comercio, ya hace varios años que la cadena láctea viene atravesando una situación crítica, que por ahí logra despegar un poquito y enseguida ya vuelve a caer. Pero bueno, en términos generales vemos acá que del precio de un sachet de leche, por ejemplo, de 67, 70 pesos, por poner un precio, el 35% está representado por el tambo, que es la producción primaria. Se le suma un 33% de la industria, 6% de comercio, y también los impuestos de nuevo representan un 26% del precio que pagamos por la leche. Acá un dato para sumar, que a mí siempre como que siempre lo resalto porque me llama la atención, es que por el sachet de leche nosotros pagamos el 21% del IVA, siendo que es un producto de primera necesidad y de primer consumo. Cuando en términos comparativos, por ejemplo, como el pan o la carne, pagamos una alícuota reducida del 10,5%. Y bueno, con esto destacando que el IVA es un impuesto regresivo y que lo pagamos todos independientemente de los ingresos que tengamos. Entonces es como un tema a tener en cuenta cuando comparamos los productos que son de primera necesidad. Sí, en otras oportunidades en la historia económica argentina se ha bajado el IVA a algunos productos buscando reducir el costo y terminó acrecentando la ganancia de los que tienen el monopolio del negocio, ¿no? Siempre es y bueno, difícil. están las dos puntas. Sí. O sea, están desde el punto de vista del consumidor, que, por ejemplo, reducir en estos momentos, por ejemplo,
reducir ese IVA en el tramo final de la comercialización, puede sumar al consumidor. Bueno, es como un análisis, ¿viste? Cuando lo comparas con otros productos que salta, llama la atención. Sí, exactamente. Natalia, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por esta explicación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos. Igualmente, que sigan bien. Bueno, Ezequiel, ahí está el costo de los productos. Es cierto que el poder adquisitivo de los asalariados, básicamente, es un problema, digo. Pero el poder adquisitivo baja no porque frotamos los billetes contra la pared. El poder adquisitivo baja porque aumentan los productos. Y no es que sea sencillo, porque cuando vos te vas con otros actores de la sociedad y sobre todo de la economía a discutir el poder adquisitivo, te dicen que es de difícil asimilación la carga salarial. Entonces, ¿en dónde está? Porque ningún trabajador se autofija el sueldo, claro, asalariado, digamos, en relación de dependencia. Nadie se lo autofija, es producto de negociaciones. Y si vos escuchás a las corporaciones empresarias, se quejan del alto costo salarial. Pero por otro lado explican que hemos perdido capacidad de consumo porque el salario perdió capacidad adquisitiva. Como si el trabajador y su salario fuera el culpable de esta situación. El culpable es un entramado económico dominado por grupos hegemónicos que plantean a su gusto. Yo decía, en los años 90, siempre recuerdo la anécdota, una de las cuestiones que planteó permanentemente el gobierno de Domingo Cavallo, que era de corte liberal, era decir, bueno, vamos a bajar el costo patronal, el costo laboral que tienen las patronales, para que eso mejore el salario de los trabajadores, ¿no? Lo bajaron a la mitad el costo laboral que tenían las patronales. ¿Eso se tradujo en una mejora salarial? No, se tradujo en mayor rentabilidad de las empresas. Entonces, es muy complicado en un país donde la puja distributiva es constante y que no se tiene la dinámica. Aquí hay un problema, algunos se están planteando con la suba de los commodities de aumentar las retenciones porque son los que fijan los precios. Muchos de los animales que han aumentado de precio se alimentan con maíz, y aumenta el precio del maíz. Muchos utilizan la soja como componente, se aumenta la soja. A los productores obviamente les conviene venderla afuera y no comercializarla en el mercado interno. O subirla al precio de que la vendieran afuera para que la consuma el mercado interno y eso sube los precios. Pero nosotros cobramos en pesos. ¿Cómo se resuelve esa ecuación que sobre todo a las mayorías no les cierra? Bueno, es muy difícil, ¿no? Sí, si tuviéramos la solución, seríamos suizos, no argentinos, Ezequiel. Guille, te mando un abrazo, gracias como siempre. Gracias, chicos, hasta mañana, así son las cosas.